Y la pregunta de hoy es, ¿el VAR funciona? ¿Realmente es una herramienta que funciona? O como dicen muchos, no sirve para nada. Una producción de Mr. Big Sound Design Studio. Esto es Para Conocedores. Historias entre rojas y amarillas. Con Arturo y Eduardo Bricio. Para conocedores, el árbitro es el rey. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido hermano? ¿Cómo te va? Es un placer saludarte y platicar de lo que más nos apasiona en la vida, que es el arbitraje. Y sí, efectivamente, pues ahí hay... Yo pienso que el gran problema del VAR es que se cifraron demasiadas esperanzas en el VAR. Creyeron que una vez que empezara a utilizarse la tecnología, nunca más un árbitro se iba a equivocar. Nunca más nuestro equipo iba a ser perjudicado. Nunca más iba a haber una polémica. Y estaban muy equivocados, porque el fútbol es un deporte de apreciación y a pesar del VAR, a pesar de la tecnología que ha disminuido los errores y que se ha ganado en justicia, pues se sigue analizando muchas jugadas o desde el punto de vista de los colores de mi equipo, ¿sí? O desde la sombra de la ignorancia o desde la sombra del resentimiento. Entonces, pues es muy difícil opinar del VAR cuando está tan viciada una opinión. Fíjate que cuando se intentó o se hizo el proyecto VAR en México, obviamente hubo que traer a los especialistas. Y entre ellos vino David Ellray. Ellray es, tú lo conoces, el inventor, el papá del VAR a nivel mundial. Y en una junta con los dueños de los equipos y los grandes dirigentes mexicanos, David Ellray lo comentó. Él dijo, no estamos comprando perfección, señores. Estamos comprando justicia deportiva, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora, hay un tema que es muy importante. ¿Cuáles son los lineamientos del VAR? ¿No? Porque el VAR no es ir a ver la tele, no es que el árbitro o el que está en la cabina esté viendo la tele y diga, mira qué jugada más chistosa, o lo que el comentarista o narrador en turno está diciendo. Hay unos protocolos que son importantes y me gustaría mucho que nos explicaras el acrónimo que tú inventaste para qué tipo de jugadas son susceptibles de revisión en el VAR. Mira, de entrada debemos recordar que el lema del VAR es mínima intervención, máximo beneficio, ¿sí? Entonces, mínima intervención, máximo beneficio. En un principio se decía que iban a ser muy poquitas las jugadas que se iban a consultar. Entonces, el VAR debe de ser utilizado para revertir los errores obvios, claros y manifiestos, ¿sí? De repente he visto incluso especialistas que dicen, ahí sus compañeros narradores o analistas le dicen, no, es que está dudosa, la tiene que checar el VAR. Y sí, para eso está el VAR. No, a ver, el VAR no está para checar las dudosas. No, a ver, el lema debería de ser, está dudosa, no es de VAR. Sin embargo, sobre todo por los dueños del balón, se ha ido desvirtuando esto. Entonces, originalmente el VAR no iba a arbitrar los partidos, pero cada vez, desgraciadamente, vemos que se toman más decisiones arbitrales en consultas del VAR que desde mi punto de vista no debían de existir. Ahorita comentamos eso del ladrón. Entonces, el VAR se ha vuelto un instrumento para arbitrar y el VAR no era un instrumento originalmente para arbitrar. El VAR era para revertir los errores obvios, claros y manifiestos. Entonces, los directivos de los equipos dicen, no, es que yo no quiero que me la marquen a favor. Yo solo quiero que la revisen. Sí, pero el VAR no es revisión aguda. Necesitan ser eso patrocinado por las siglas PEGI, ¿no? Son las únicas jugadas que se pueden revisar. PEGI, penal, expulsión, goles, la otra... Identidad errónea. Identidad errónea e incidente grave no observado por el auto. Son 2 Is al final, PEGI. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo me las aprendo? Me acordé de la pájara PEGI, los ordené y de esa manera tuve la pena de inventar ese acrónimo que te lo comenté un día al calor de una taza de café. Nos creían que era una taza de café. O puede ser que haya sido una bebida más espirituosa. Te comenté lo de PEGI. En tu carácter de presidente de la comisión de árbitros en aquel entonces lo llevaste al seno de los árbitros y ahí fue donde empezó a hacerse popular esta situación de PEGI, pues que ya es una situación que todo mundo maneja, ¿no? Sí, fue una cosa también muy humorística porque la mayoría de la gente con la que platicábamos de esto en los equipos, en fin, vieron aquel famoso programa de los 70 que se llamaba La Carabina de Ambrosio, ¿no? Entonces
era muy divertido porque se acordaban de la pájara Peggy y era bastante didáctico. Y además, como también tú lo has comentado muchas veces, Eduardo, esto debe complementarse con eco, es decir, error claro y obvio del árbitro. Eso es el hecho. Ahora, tienes toda la razón, se ha tropicalizado esto, no nomás en México, esto es en Latinoamérica, donde los propios dirigentes y los entrenadores lo dicen abiertamente. Revísenmela. Yo me quedo tranquilo si la revisan. Y en lugar de una o dos revisiones, como pasa en la Premier de Inglaterra, tenemos 2 o 3 por partido. Y eso hace que el VAR y el árbitro se vuelvan protagónicos del encuentro, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, la polémica va a persistirá y por siempre, porque el fútbol es un deporte de apreciación. Mira, lo hemos comentado otras veces. Si se quieren sentar en la mesa del asbricio a discutir de arbitraje, tienen que aceptar algunos preceptos que son muy importantes. El primero, que el fútbol es un deporte de contacto. El que no entienda eso no puede discutir de arbitraje con nosotros, no puede ni platicar. Y 2, hay referencias de marca, que hay contactos que son referencias de marca, ¿sí? Y otras más que yo le añadiría es que, en mi opinión, esta es una opinión personal, y también basada un poco en el espíritu de la regla, es que las faltas tienen que ser claras, tienen que ser muy claras. Le pone la mano encima, el otro vuela como si le hubieran puesto una granada. Penal, que a ver, espérate, apenas si lo tocó, tiene que haber una continuidad en la falta, tiene que haber muchas circunstancias que rodeen la acción para considerarla que es una infracción, por favor. Sí, mira, hay un tema que también es importante, ¿no? La gran mayoría de los narradores, por ejemplo, en su momento, los grandes estrellas de la narración en México y los especialistas arbitrales han sido invitados reiteradamente a que conozcan las entrañas del VAR, es decir, cómo se maneja el VAR, cómo funciona, y no van, no asisten a las pláticas, no van a Toluca, por una sencilla razón, no les interesa. Entonces hay una gran desinformación, ¿no? Un ejemplo de esto es el fuera de juego. El fuera de juego por posición, hoy, desde Qatar, con diferentes tecnologías, se marca mediante unos vectores. Hay la tendencia a decir que esos vectores se manipulan, lo cual es absolutamente falso. Los vectores no hay forma de manipularlos. El único momento en que la mano del hombre interviene es cuando pica el botoncito que va a precisar el momento del toque. Lo demás es un software, lo resuelve un software, es decir, habrá tecnologías más avanzadas, pero el principio es el mismo. Entonces, ahora, claro, quisiéramos tener como en Inglaterra todos los estadios con pantallas gigantes, todos los estadios y la tecnología que te marcara la raya que está viendo el árbitro. Sí, está bien, pero lo cierto es que el 95% de los casos funciona. Ahora, cuando hay un fuera de juego por obstrucción o por interferencia, sí es mandatorio que el árbitro la vaya a ver a la pantalla, porque como es de apreciación, él la va a decidir. Pero en fueras de juego de adelantamiento, no hay forma de discutirle al software. Ahora, si quieres ejercitar el sospechosismo y estar contra la industria, diciendo que esto no sirve y que se manipula y que se une el sapo en la pedrada, pues seguramente lo vas a lograr, porque, insisto, hay un tema de pasión, pero la realidad es que el VAR funciona y funciona bastante bien, ¿no? Hasta el momento nadie ha podido comprobar, nadie, que haya algún tipo de manipulación. Es importante decirle a nuestros queridos escuchas que, por ejemplo, en Europa el balón tiene un chip. Entonces, en el momento que el balón es pateado, en ese momento congela la imagen. En ese momento se congela la imagen. Y después ya el software traza las líneas, los vectores de los jugadores involucrados. Acá en México, efectivamente es manual parcialmente, porque ese momento que el chip en Europa determina que ahí se para la jugada, se hace de manera manual. A ver, aumentale un cuadro, retrocédeme un cuadro, quítame otro cuadro. Ahí. Esa es la primera intervención manual que hace el manejador del VAR. Y después hace otra, porque marca, le da clic sobre los jugadores involucrados. Sobre el defensor se traza una línea azul y sobre el atacante se traza una línea roja. Escoge a los jugadores, a ver, al 3 del Tampico y al 9 de Zacatepec.
Y el de toda la línea no la traza el manejador del VAR, la traza solita el software, solito. Entonces hay unos que dicen, es que trazan las líneas, las trazan como quieren, las trazan todas chuecas. A ver, aquí en México no hay chip en el balón. Manualmente se detiene en el momento del toque y después se selecciona manualmente a los 2 jugadores involucrados, a los 2 o 3 o más, pero normalmente son 2 jugadores involucrados y se toma la decisión. En Europa no, en Europa pues nada más en el momento del toque se detiene la jugada, se la saca a todos, pero tienen que entender, en Europa hay las transmisiones cuentan, vamos a suponer, con 25 cámaras. Todos los estadios tienen con 25 cámaras. Todos los estadios están calibrados, ¿sí? Cada estadio tiene que ir el instalador y calibrar. Aquí no. Aquí cada televisora de repente transmite con 6 cámaras, unos transmiten con 18 cámaras. Cada quien transmite con las cámaras que quiere. Cada quien las coloca donde quiere. Entonces no se puede hacer, no se pueden calibrar todas las cámaras. Con el sistema europeo no se podría hacer, porque los estadios son distintos, obviamente, pero se transmiten de distinta manera. ¿Sí? Entonces es muy difícil hacer. Eso es fundamental. En la MLS, en muchos países de Sudamérica y prácticamente en toda Europa, el proveedor de la señal es el productor del partido y del VAR. Entonces son 3 en 1. Es lo mismo. En México no. En México una transmisión la hace TV Azteca, la produce. Otra transmisión la hace Televisa, por decir ejemplos, y el proveedor, que se llama MediaPro, se adapta a esas señales. Entonces no hay esa uniformidad que sería lo deseable. Ya se ganó el hecho de que los integrantes del VAR puedan estar en una oficina central en Toluca. Antes se viajaba en un camioncito, el equipo, el árbitro tenía que viajar con su VAR a los partidos, en fin. Hoy se ganó en eso, porque se gana en concentración, en tranquilidad, en fin. Pero me gustaría insistir en que el tema del VAR funciona. Ahora, en el tema de las faltas también, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ver un partido tórrido en la semifinal del campeonato, donde se piden manos, se piden penales, se piden hasta malsaques, ¿no? Hay que recordar que, volviendo a Peggy, las reanudaciones de juego, salvo excepciones, no se revisan. Entonces, querer estar buscando que si el penal que si a Henry Martin lo empujaron, que si a Bogus lo empujaron, cuando al final la única jugada que era de revisión en el partido, y aquí sí quiero poner de ejemplo el partido, fue el penal que sí se marcó, porque efectivamente la falta de Kevin Mier sobre Aguirre era una falta megamente revisable, porque era un error claro y obvio que el árbitro en el partido no observó. Entonces, lo demás es realmente buscarle el detallito para decir, hubo un error. Cuando, en mi opinión, el trabajo de Víctor Cáceres fue un trabajo, pero excelso, ¿eh? Sí, en mi opinión también hizo un excelente trabajo en un partido de altísimo grado de dificultad, porque insistimos, no puedes juzgar un partido y que no hubo nada, decir que es un excelente arbitraje, y en un partido saca la pistola como el de la semifinal de América contra Cruz Azul, descalificar al árbitro por unanimidad, ¿no? Mira, otra situación importante es que antes la regla universal, así se llamaba, guía universal para árbitros, se aplicaba la misma regla en todo el mundo, y ahora ya no, porque hay países donde no cuentan con VAR, ¿no? Hay otros que tenemos el VAR cuarta generación, o como dicen, cuarta región 4, dicen los chavos, y otros que tienen el software más avanzado como en la FIFA, ¿no? Entonces, en cada país ya no se juega el mismo deporte, porque el jueceo es distinto, porque el VAR no es el mismo que se emplea en países del tercer mundo. En CONCACAF hay muchísimos, pues la mayoría no tienen VAR. Creo que tiene Canadá, Estados Unidos y México. No sé, Costa Rica quizá. Han de ser 5, pero los cuentas con los dedos de una mano, cuando hay casi 50 o más países afiliados a la CONCACAF, ¿no? Entonces no es el mismo deporte en nuestra área geográfica que en Europa, que tampoco todos los países tienen la máxima tecnología, y con otra, que ahora te sacan el software ese de la FIFA y te dicen, es que tiene la uña, lo vas a anular por la uña. Sí, si se ha cortado la uña,
eso no es fuera de juego, no se la cortó. Entonces quieren precisión y si está milimétricamente adelantado, es injusto. Entonces, bueno, pues a quién no tienen lado. Sí, parecen esferas, no tienen lado. Una vez que les determinas el fuera de juego, no, es por muy poquito, pues entonces ¿cuánto va a ser el fuera de juego para que sea sancionable? Es mi pregunta, retórica, por supuesto. Bueno, mira, aquí hay dos vertientes, ¿no? La primera, simplemente en México, la Liga MX tiene VAR siempre. La Liga Femenil tiene VAR en la liguilla. Y la Liga de Expansión no tiene VAR. Entonces, muchas veces los dueños te dicen, oiga, es que ¿por qué no ponemos el VAR? Es un tema de poner dinero, ¿no? Fíjense, ok, el VAR no funciona o no funciona en México, es lo que muchos dicen, ¿no? En el mundo hay una certificación por FIFA para cada país que quiere poner el VAR, y ahí los lineamientos del VAR, certificar estadios, certificar a la prensa, visitar a los equipos, en fin. Fíjense, nada más, en lista de espera en el International Board y en la FIFA, hay 18 países que metieron su solicitud para poder tener VAR. Imagínense si no tendremos que saber o entender que mañana o pasado la liga o el país que no tenga VAR, pues va a vivir en el pasado absolutamente, va a jugar en la prehistoria, ¿no? Porque efectivamente el VAR ha hecho otro juego, o completamente otro juego, ¿no? Ahora, mira, el sistema que tenemos aquí en México es confiable, se han hecho miles de pruebas con estática la situación, estáticas los participantes y se ha medido, es una cuestión de geometría. Es una cuestión de entender qué es de geometría, que hay que encontrar el punto de fuga y una vez que encuentras el punto de fuga, en cualquier toma puedes trazar los vectores y son altamente confiables. Otra de mis frustraciones son que todo quieren que lo arregle el arbitraje, todo. Entonces dicen, que inviertan en el arbitraje. Yo digo, si de mí dependiera, esos millones que se quieren gastar en un software que a la hora que le peguen al balón, el chip avise, ya se detiene la jugada y que podamos ver que está ligeramente adelantado para que estén tranquilos todos los eternos sembradores de veneno. Yo lo emplearía para producir futbolistas. Todos quieren que se invierta ese dineral en el arbitraje. Yo lo invertiría en el fútbol, porque este deporte no se llama arbitraje, se llama fútbol. Yo lo invertiría en crear una liga, una tercera división nacional dividida en 4 regiones, en que produjéramos futbolistas, que es lo que le hace falta a México. ¡Futbolistas! No hace falta estarse peleando que si el VAR están más trazadas las líneas a la sombra de la ignorancia, ¿no? Sin saber ni cómo funciona el VAR, decir que son los que están en el camioncito, que están comiendo tortas y que que trazan la línea mal. Por favor, así no es. Entonces, si vas a criticar al VAR, primero informa. Y después, no es necesario que haya esa tecnología que se invierta tanto dinero. Yo lo invertiría en el fútbol. Sí, o sea, se reclama, ¿no? La tecnología millonaria, el ojo de halcón, que está comprobado. El ojo de halcón se usa en el Mundial porque resuelve, toma decisiones millonarias, están involucrados millones y es el escaparate de nuestro deporte a nivel mundial cada 4 años. Pero el costo-beneficio de esa tecnología es muy caro, porque hay 1, 2, a lo máximo 3 jugadas en un campeonato, ¿no? Entonces, efectivamente, esto tendría que ser de otro tipo de tendencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro del VAR? El VAR no lo va a quitar nadie. O sea, los jovencitos que hoy se incorporan a ver fútbol son baby VARs. Los árbitros que están llegando de expansión son baby VARs. Es decir, nacieron con el VAR. Y seguramente vendrán narradores que también hayan crecido con el VAR y entiendan la problemática y a lo mejor se involucren más en el conocimiento de la entraña de la herramienta. Pero el VAR no se va a quitar. Es más, yo tengo la teoría de que después de lo que vimos en Qatar con la tecnología, va a llegar un momento en que va a arbitrar una máquina. Y no lo dudo, ¿eh? A lo mejor la inteligencia artificial los invade, no sé, a lo mejor sacan un muñequito al desfile, a la ceremonia, vestido de árbitro. El público tiene derecho de 10 minutos mentarle la madre hasta que se canse y ya lo guardan.
y que arbitre la máquina, ¿verdad? Digo, estamos haciendo un tema hipotético y de broma, pero la realidad es que cada vez, si no lo hacemos esa, yo le llamo adopción tecnológica, ¿no? Que incorporemos la tecnología y que la veamos como un tema bienvenido a nuestras vidas. A nuestras vidas incluye el balompié, que nos va a resolver más problemas de los que genera. Si lo entendemos así, vamos, seguramente la gran mayoría de nosotros, de buena fe, a dejar de desacreditar al arbitraje, porque hay una cosa que es importante. En la vida, en las leyes, en los estados, en los países, en los municipios, en el deporte, en la familia, desacreditar a la autoridad, desacreditar a los jueces es darse un balazo en el pie. Entonces, no tiene sentido porque al final estamos desacreditando la industria del juego, el fútbol. Y mira, también tienes que estar convencido de que el VAR forma parte integral del cuerpo arbitral. Es como de repente dicen, no, tuvo que ir a VAR, pues sí, tuvo que hacer un cambio el técnico, el equipo son todos. Entonces acá el equipo son todos. Y mira, y la FIFA no ayuda, porque la FIFA tiene un reglamento que dice no se pueden instalar cámaras en los postes ni en la portería. Que cambia la regla, papá, y que puedan instalar una cámara de cada lado, 3 cámaras en la línea de gol, que sería mucho más barato que el ojo de halcón. Y eso ayudaría mucho. Se incorporaría la tecnología, el VAR podría estar conectado a esas cámaras y se podría solventar si la pelota entró o no entró a un costo muy bajo, ¿no? Eso que dices tú de la sexteta arbitral, es como cuando un partido hace muchos años, Monterrey y América en el Azteca, le anularon 3 goles al América que le costó la final y los 3 fueron a señal de liniero. Entonces es como... Cuando vino Berry Ulloa. Berry Ulloa y era Paquito Sánchez Madrigal el árbitro. Entonces decir, bueno, pero ¿por qué arbitre el abanderado? No, pues sí, tomó 3 decisiones, ¿no? Pero bueno, mira, seguimos platicando de esto que es apasionante, Eduardo. Y bueno, dejar en el tapete el hecho de que nuestros amigos opinen con estos comentarios si realmente el VAR sirve o no sirve, o si realmente estamos siendo injustos con esta herramienta como se implementa en México, ¿no? Esto es para conocedores. Cada semana estaremos platicando con ustedes del apasionante mundo del arbitraje. No nos fallen, amiguitos, somos Las Bricio y los esperamos cada semana. Para conocedores, el árbitro es el rey. Decisiones en el aire, al límite la ley. Con valor y adrenalina el juego va a arder. Entra al campo de palabras, es momento de aprender. Una producción de Mr. Big Sound Design Studio.